Hola, mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. Hola amigos, hoy vamos a ir ya completando uno de los dos últimos cursitos que quedan, que son el tester y la fuente de este tremendo instrumento de laboratorio. Bueno, la fuente, ¿qué es una fuente? Primero, antes de entender qué es una fuente, tendrían que ver mi video sobre fuentes de corriente y fuentes de tensión. Ahí tenemos una explicación de por qué las fuentes de tensión se conservan abiertas y por qué las fuentes de corriente se conservan en cortocircuito. Es un concepto un poco extraño, que la fuente de corriente y la fuente de tensión sean totalmente opuestas la una de la otra. Pero es así, o sea, no hay más explicación que esa. Así que hagan pausa, vean ese video y después vuelvan. Así que ahora asumo que ya lo vieron. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos una fuente integrada entre otros equipos. La fuente en electrónica puede ser simple o puede ser partida. La fuente partida es una que tiene la masa en el medio, tiene una tensión positiva y tiene otra que es negativa. Eso se llama una fuente partida. Usualmente las fuentes partidas tienen la misma tensión en ambos sentidos, digamos. Pero no siempre es así. Algunas fuentes de laboratorio vienen ya con la fuente partida integrada, es decir, que uno variando una varía automáticamente la otra. O tienen potenciómetros separados y por lo tanto se pueden variar individualmente. Lo más práctico y cómodo es que tenga dos fuentes variables totalmente independientes. Entonces uno las conecta como quiere, sabiendo lo que está haciendo, por supuesto. En este caso, esta fuente tiene una fuente fija de 5 volt, una fuente fija de 15 volt y una fuente variable de 0 a 30. Lo que vamos a hacer ahora es, a ver si se puede prender acá, vamos a ver qué tensión tiene la fuente. Bueno, 10.24 dice arriba y 10.1 dice abajo. Siempre hay una pequeña diferencia y eso es debido a que alguno de los dos instrumentos de medición no está bien calibrado. Esta fuente es esta parte, ¿no? Solamente. Tiene un doble indicador, el indicador de tensión y de corriente. El de corriente no va a marcar nada, obviamente, porque no hay ninguna carga. Y el de tensión marca 10 volt. El potenciómetro de voltaje, como ven, lo podemos llevar hasta... es multivuelta, o sea, da más de una vuelta, lo cual otorga mayor precisión al ajuste. Y, como ven, le estoy dando varias vueltas, típicamente son 10 vueltas, para llegar hasta 0. Bien, en la parte de tensión es bastante intuitiva y no hay ningún problema. El problema es cuando uno empieza a trabajar con este otro control, que es el limitador de corriente. El limitador de corriente lo que hace es setear la corriente máxima que yo le puedo hacer pasar a la fuente. Es decir, de la máxima nominal hasta prácticamente 0 o unos cientos de miliamperes. ¿Qué pasa? Cuando uno empieza a limitar esto y pone acá una tensión muy alta, la fuente deja de ser una fuente de tensión y se empieza a comportar como fuente de corriente. Por lo que, digamos, podría alimentar cualquier cosa y le va a hacer pasar siempre la misma corriente, siempre y cuando la tensión no supere el máximo de la fuente. Al revés se cumple exactamente lo mismo, es decir, yo puedo hacer variar la tensión. ¿Hasta cuándo? Hasta que no llegue al máximo de la corriente. ¿Se dan cuenta? Hay una simetría perfecta entre una fuente de tensión y una fuente de corriente.
Bueno, este es el botón de encendido de todo el instrumento, no le vamos a dar importancia. Esta es la carcasa del instrumento. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, si yo desconecto acá y conecto acá, la tensión acá no varió, pero acá sí. ¿Por qué? Porque no está midiendo nada. Como no hay referencia y las fuentes son totalmente aisladas, yo puedo conectarlo acá o puedo conectarlo acá y no voy a medir nada. Solamente ruido. Es decir, yo por ahí meto la mano, toco y hay una variación de tensiones, pero es por el ruido que estoy metiendo. La ventaja de esto, de tener fuentes totalmente aisladas, es que puedo hacer una fuente partida si yo quiero. ¿Se dan cuenta? Esa es una de las grandes ventajas que tiene. Y bueno, en cuanto a fuente no hay mucho más que decir. Salvo que quizás cuando ustedes tocan la fuente atrás, que tienen la zona donde tiene el disipador, la cantidad de las fuentes de estas regulaciones se llama regulación serie, es decir, tiene un transistor de paso que se llama, que es el que regula, que actúa como una especie de válvula que regula la corriente más o menos para mantener la tensión estable. En general esos transistores son de alta frecuencia porque las variaciones, cuanto más alta frecuencia sean los circuitos de la fuente, más rápidas son las variaciones que va a poder evitar. Recuerden que las fuentes tienen que mantener estable una tensión o una corriente. Y les quería decir que cuando la regulación es serie, cuanto más baja es la tensión de salida, más alta es la potencia que tiene que disipar la fuente. Y cuanto más alta es la tensión, más en cortocircuito estaría el transistor de paso y menos potencia disiparía la fuente. O sea, entregaría más potencia cuanto más alta es la tensión. Bueno, realmente no hay mucho más para decir. Las fuentes se le mide la regulación aplicándole una carga variable y viendo cuánto varía la mínima y la máxima y la velocidad de respuesta, y se le pueden hacer un montón de mediciones a las fuentes. Pero para la inmensa mayoría de las aplicaciones no tiene mayor misterio. Así que si no tienen preguntas, vamos a cerrar acá. Espero que le den like, se suscriban y gracias por mirar.